Continuamos con el análisis internacional a cargo de Marcelo Scaglione, que nos va a ayudar a entender y analizar el ingreso de la Argentina, o por lo menos la posibilidad de ser miembro de la OCDE de nuestro país. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo te va, Santiago? Muy buen lunes. Los saludo hoy desde la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, otro actor que también trabaja por integrar a nuestro país en el mundo. Sin duda. Bueno, la información es que la Argentina ya lo intentó antes. Se hablan de unos 8 años aproximadamente, depende cuánto te tome el aprobar estas pruebas que hay. Contame un poco qué pasó, por qué no se continuó y si había algo hecho en estos años que se pidió la incorporación como miembro de la OCDE. Bueno, en primer lugar, déjame introducir un poco cómo es el Por proceso de favor. acceso, pues es un proceso que es complejo, que no es como entrar en el sistema de Naciones Unidas, que cuando un país se crea, se envía una nota e integra el sistema de Naciones Unidas. La OCDE se crea como continuación del Plan Marshall, y como recordarás, es el plan que pusieron en marcha Estados Unidos y Canadá para refundar a los países europeos después del fin de la Segunda Guerra Mundial, países europeos que habían quedado devastados por esta guerra. Se crea con 20 países miembros, 18 europeos más Estados Unidos y Canadá. La OCDE es la continuación del Plan Marshall. De hecho, el edificio principal de la OCDE en París se llama Edificio Marshall. Y a lo largo de estas 6 décadas, la OCDE ha tenido distintos procesos de acceso en donde ingresan nuevos países. Pero la OCDE no busca que en su seno estén todos los países del sistema de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene Claro. casi 200 países, la OCDE tiene 38 países nada más, pero que son extremadamente relevantes, porque como ya lo hemos dicho en este programa, son 38 países que originan el 75% de la inversión y el 60% del comercio global. Ahora bien, cuando la OCDE se abre para un nuevo proceso de acceso, se abre no para un solo país que desea ingresar, sino para un grupo de países y además la OCDE tiene que encontrar una suerte de equilibrio regional, un balanceo para que ingresen países de distintas regiones. Argentina presentó su candidatura en el año 2016, a comienzos de la gestión del presidente Macri. En ese momento yo era subsecretario de Estado a cargo del acceso de Argentina a la OCDE, pero ¿qué pasaba? La OCDE estaba cerrada, es decir, no deseaba que hubiera nuevos procesos de acceso. Y además, el único país que había presentado su candidatura era Argentina, entonces era una situación compleja porque debían presentarse Claro. nuevos países y generarse esta suerte de consenso entre los países miembros que finalmente se terminó de cerrar en el año 2022, es decir, el acuerdo para que se abra nuevamente la OCDE tardó 6 años, entre 2016 y 2022, y ahí se invitó a Argentina, a Brasil y a Perú por América Latina, y se invitó también a Bulgaria, a Croacia y a Rumania por la Unión Europea. Es decir, que estamos hablando del mismo proceso de acceso que se comienza en el año 2016 y que en ese momento, en enero del 2022, el secretario general envió 6 invitaciones, 5 países respondieron que sí ese mismo día, que fue el 25 de enero, y Argentina nunca respondió a la invitación durante el gobierno de Alberto Fernández, por desconocimiento en algunos casos y por cuestiones ideológicas en otros. ¿Qué hace el gobierno de Javier Milei el 10 de diciembre? Bueno, en primer lugar, la canciller Diana Mondino, junto con el canciller de la OCDE, que vino a la jura del presidente Milei, anunciaron que Argentina iba a responder favorablemente a esta invitación, que recordemos era de 2 años hacia atrás, Claro. cosa que hizo el presidente Milei a partir del 11 de diciembre. El 11 de diciembre envió una carta dirigida al secretario general de la OCDE, estableciendo que Argentina aceptaba la invitación que la OCDE le había cursado 2 años antes. Y ahora, hace muy poquitos días, el 2 de mayo, en la reunión anual que tiene la OCDE con todos los ministros de Relaciones Exteriores y también los ministros de Economía, en este caso
Diana Mondino, que fue en representación de la Cancillería, y Pablo Quirno, el viceministro de Economía, que fue en representación del ministro Luis Caputo, recibieron oficialmente la hoja de ruta que establece los exámenes que tiene que pasar Argentina, Bien. pero exámenes que, como hemos dicho, van a durar mucho tiempo porque el caso de Chile tardó 6 años en pasar todos estos exámenes y Colombia tardó 8 años. Y nuestros compañeros en la hoja de ruta recibieron las instrucciones 2 años antes. ¿Afecta en esto o cada país maneja los tiempos que necesita una vez que sos aceptado, tenés un tiempo para realizar todas estas prácticas? No hay un tiempo predeterminado, eso mismo lo dice la hoja de ruta, pero ¿qué pasa? Tanto Perú como Brasil dijeron que sí el mismo día. De hecho, para aquellos del gobierno anterior que se oponían por cuestiones ideológicas, la OCDE establece los estándares más altos en políticas públicas. Es una Claro. suerte de normas ISO de las políticas públicas. Y una buena política pública no es propiedad ni de la derecha ni de la izquierda. De hecho, para justamente fortalecer este argumento, te cuento que en el gobierno de Perú había un gobierno de izquierda que estaba alineado con el Grupo de Puebla, al cual estaba alineado el kirchnerismo, Pedro Castillo, y en Brasil había un presidente de derecha, Jair Claro. Bolsonaro, y tanto el mismo día que recibieron la carta de invitación, el 25 de enero del 2022, tanto Jair Bolsonaro como Pedro Castillo explicaron por qué Brasil y Perú tenían que estar en la OCDE. ¿Por qué? Porque el tener buenas políticas públicas que generan un camino hacia el desarrollo sostenible, de hecho todos los países miembros de la OCDE en un periodo de aproximadamente 25 años pasan del subdesarrollo al desarrollo, no es propiedad de una ideología Claro. política o de un gobierno Bueno, determinado. ahí Marcelo, tenemos que cada gobierno define de alguna manera una ideología, porque también el gobierno de Javier Milei rechaza el ingreso a los BRICS, cosa que debería sumar para que la Argentina tenga una amplitud también mayor. Hay una ideología que viene acompañada por muchos gobiernos. Lo que te quería preguntar es que hubo una pérdida muy importante de tiempo en el 2016 cuando fuimos parte del G20 y estábamos mostrándole al mundo lo que podíamos hacer. Una lástima que no se pudo utilizar ese envión donde el mundo tenía otra visión de la Argentina. Esto es así, pero esto, seamos realistas, ocurre no solamente en la vida de los gobiernos, sino también en los negocios. Hay veces que vos tenés ventanas de oportunidad Claro. y tenés que aprovecharlas. Hay veces que se generan impases o pausas por la razón que sea y tenés que administrarlo. Lo que no tenés que cortar es la relación con tus interlocutores y en este sentido, es verdad, hemos perdido tiempo, pero no sirve de nada llorar sobre la leche Claro. derramada. El tiempo que se perdió ya se perdió y esto no es una competencia. Acá no estamos compitiendo para ver si Perú entra primero que Brasil o Argentina. Claro. Acá lo importante es que Argentina, que ya ha tomado la decisión política de ingresar a este proceso de acceso, se organice internamente para pasar los exámenes. Estamos hablando de exámenes ante 26 comités que son extremadamente exigentes. Esto es como entrar en la Unión Europea. No cualquier país ingresa a la Unión Europea y cuando te aceptan tenés que pasar una serie de exámenes que te la toman los países miembros de la Unión Europea y que lleva varios años. Claro. Esto es lo mismo, con la diferencia que en este caso Argentina ya está formalmente adentro, pero ahora tiene que prepararse para pasar con éxito este proceso. Como decíamos antes, a Chile insumió 6 años durante la presidencia de 2 partidos de signo político distinto, porque Chile lo comenzó bajo la primera presidencia de Michelle Bachelet, lo terminó bajo la primera presidencia de Sebastián Piñera, y en el caso de Colombia invirtió los 2 mandatos completos de 4 años del presidente Santos. Claro. Por eso siempre trato de explicar que el proceso durará entre 6 y 8 años, que son el caso de Chile y el caso de Colombia, que son los últimos países grandes de América Latina que ingresaron en la OCDE. Me preguntaba, esto tiene que ver con el comercio, 38 países más 6 cuando se incorporen van a ser 44 países. Te pregunto qué pasa con las normas internas de cada uno de los países una vez que vos aprobaste el examen. Sin embargo, el examen te pregunta si debería tener la Argentina una ley de abastecimiento y viene un gobierno y plantea que no. ¿Qué puede hacer la OCDE respecto a
contestar en un examen que no vas a tener, que vas a mantener la ley de abastecimiento en la Argentina, y sin embargo un gobierno pone y la saca, y viceversa, ¿no? Si la OCDE dice hay que no tener ley de abastecimiento, viene un gobierno y la pone. ¿Hay algún tipo de normativa respecto al comercio de aquí en más como para marcar las reglas de juego, estas que decimos todo el tiempo se cambian? Sí, bueno, en esto es importante primero explicarte que la OCDE tiene 3 valores fundamentales que tienen que respetar los países candidatos y los países miembros. El primero es la defensa de la democracia y de la libertad, ¿sí? 2 principios básicos para ser parte miembro de la OCDE. El segundo, el respeto a los derechos humanos en un sentido amplio. Y el tercero, la economía de mercado. Y en este sentido, la OCDE promueve la inversión y el comercio a través justamente de la liberalización. Pero ¿qué pasa? Te dice, vos tenés que no solamente trabajar las cuestiones económicas, sino trabajar las cuestiones institucionales, que son incluso más importantes que las económicas, porque un buen Estado de Derecho, un buen imperio de la ley, un buen equilibrio entre la nación y las provincias, en el caso de los países federales, un buen funcionamiento de la justicia. Sin justicia no hay sistema capitalista que funcione, un buen sistema que asegure la competencia entre las empresas, todas estas cuestiones institucionales, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el lavado de dinero, son cuestiones de fondo de la OCDE, y ahí te diría que hay normas que son casi, te diría, binarias. Es decir, en lo que tiene que ver con las instituciones, la OCDE no te da mucho ancho de banda o margen, Claro. porque son cuestiones que hacen a buenas instituciones, te aseguran el desarrollo sostenible. Y después tenés 3 capítulos. Tenés el capítulo económico y productivo, tenés el capítulo social, donde está toda la cuestión de la inversión en salud y en educación para fortalecer el capital humano, y tenés el capítulo ambiental. En estos capítulos hay, si querés, grandes principios que tenés que respetar, pero la OCDE te deja distintas cuestiones. De hecho, los 38 países miembros no tienen las mismas normas, pero sí están alineados con los mismos principios. Y lo que es muy importante, no solamente en el tema del acceso a la OCDE, sino en lo que es la construcción de confianza con tus interlocutores, es que vos no podés bandearte de un espectro político al otro cuando hay cada cambio de gobierno, porque eso afecta a la credibilidad del país hacia afuera. Claro. Yo siempre explico que cuando vos te sentás en una silla internacional, no dice tu nombre es Santiago o mi nombre es Marcelo, dice Argentina. Cuando claro. dice Argentina, vos tenés que defender los intereses de tu país y tenés que hacerte cargo de las macanas que hicieron los gobiernos anteriores. Vos no podés decir, no, esto en realidad es culpa del gobierno anterior, porque la nación sigue siendo la misma. Entonces, lo más importante en estos tipos de procesos es la construcción de confianza con los interlocutores, porque únicamente si te tienen confianza van a invertir y van a comerciar con vos. Pero bueno, vuelvo a repetir. Para la próxima quiero que veamos 2 situaciones que la OCDE no solamente no debería aceptar, sino que no entendería. Si te parece, Marcelo. Bueno, blanqueo de capitales y cepo cambiario. Vamos a hablar de las 2 cosas, pero te puedo decir que siguiendo las buenas prácticas de la OCDE, este recorte en el déficit que está haciendo el gobierno nacional con mucho esfuerzo, siguiendo las prácticas de la OCDE, podés todavía alcanzar mucho más puntos de superávit fiscal y de manera sostenible. Pero lo dejamos para la próxima. Veremos. Gracias, Marcelo, como siempre. Un gran abrazo. Marcelo Scaglioni, analista internacional. Respecto al ingreso de la Argentina a este grupo de la OCDE, un grupo integral